Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Amigos, queridos hermanos, un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá a todos aquellos hermanos que se reúnen en Norte, Sur, Centroamérica y hasta donde llegue este programa. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy tenemos el tema, así lo hemos titulado, el anticristo. Anticristo, ¿no? Esta palabra, este personaje que está a punto de entrar en acción y a darse a revelar en el mundo entero. Bueno, vamos a dar algunos detalles, algunos versículos bíblicos, como siempre lo referimos aquí. Las referencias bíblicas son importantes y no dejar a la especulación y a las malas interpretaciones. Así que recuerda que este es un canal en el cual no lucramos con la palabra de Dios, solamente nos interesa de que tú recibas la palabra tal cual está escrita, sin una mala interpretación, sin adulterarle, sin agregarle, sin quitarle. Nos interesa que aprenda y crezca espiritualmente con nosotros. Así que pongamos atención. Este es un tema muy interesante. Le agradezco también todas sus oraciones por este ministerio, el cual atraviesa problemas serios en cuanto a todos los aspectos, y necesitamos mucho de su ayuda. Siempre necesitamos de esas oraciones. Siempre el Señor nos envió a orar los unos por los otros. Así que oremos mucho por este ministerio, hermano, el cual está llegando a muchos hogares, a muchos cristianos, los cuales estaban dormidos y han ido despertando de ese letargo del cual estaban. Más bien, estos mensajes son para alertar, no para introducir miedo ni nada de estas cosas, solamente para que despierten y se den cuenta del tiempo en el cual estamos viviendo. Claro, aquí llevamos también las noticias actuales, todo llevado a la luz de la Biblia también, que nos hablan de la señal de que Cristo ya está pronto de venir a este mundo y a buscar a su iglesia, a lo que nosotros hemos llamado el rato del arrebatamiento de la iglesia, que las iglesias no están predicando ni hablando de esto. Hay cristianos que me preguntan que qué es eso del rapto. Imagínense, hermano, cristianos me preguntan esto, y dado a estas conferencias, estas charlas que damos aquí y quedan grabadas en la plataforma de YouTube, me envían preguntas y bueno, increíble el analfabetismo bíblico que se vive en las iglesias, en el cual se están predicando falsas doctrinas, falsas enseñanzas que están introducidas como ya parte normal de una iglesia, donde enseñan que hay apóstoles, donde enseñan que hay una gran cantidad de profetas. Bueno, hermanos, el que no estudia, escudriña la Sagrada Escritura, es envuelto por todos estos vientos de falsas doctrinas. Y se los llevan como un corderito al matadero. Así que pongamos atención. Hoy tenemos este tema, el anticristo. Vamos a comenzar de una vez. Comencemos. Es claro que hemos hablado anteriormente sobre la inteligencia artificial, la IA, la cual está entrando en vigencia y ha provocado gran temor en el mundo científico y en la humanidad completa, pues ella se autoprograma y cada vez se automejora a sí misma, y cada vez su poder es mayor. Un mayor poder que el hombre no puede limitarlo, pues es a partir del conocimiento humano que se crea esta máquina. Esta máquina, que es una inteligencia que hace de esta máquina casi que es un Dios en su aspecto de omnisciencia, porque está presente en todo el mundo, y en la cual están siendo introducidas en iglesias. Ya se han visto grandes escándalos en iglesias donde el culto o todo el programa de la iglesia es dirigido por una inteligencia artificial, donde no es el Espíritu Santo ya el que está dirigiendo, sino una inteligencia artificial, hermano. Así que imagínense la abominación de lo que está ocurriendo ahorita mismo y lo que se está por venir en esta semana 70 que está a punto de comenzar ya. Esa semana 70 que está profetizada en Daniel capítulo 9, versículo 27, donde habla de que por una semana más se va a dar este tiempo, el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, la cual no ha iniciado todavía. Estamos los principios de dolores, estamos los dolores de parto. La mujer está gimiendo, la tierra está gimiendo, y todo esto nos habla
Daniel 9:27, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Por una semana él confirmará un pacto con muchos, dice, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es claro, hermano, el escenario más aterrador que puede uno imaginar con esta inteligencia artificial, esta inteligencia robótica, es un mundo donde los robots se van a volver cada día más poderosos y son capaces de controlar o manipular a los seres humanos sin su conocimiento, sin darse cuenta. Primera de Tesalonicenses 5, versos 20 y 21 nos dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. O sea, cuando tú escuchas a alguien, un predicador, predicar, y tú ves que no cita la Biblia y que no te saca a la Escritura, todo eso te puede decir que, hermano, tienes que examinarlo, tienes que buscar el libro, tienes que tener tu Biblia en mano para poder estar clarito si es que está diciéndote la verdad o te está mintiendo o te está armando un cuento ahí. El libro de Apocalipsis vamos a encontrar muchas advertencias sobre grandes engaños que surgirán en los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, habla de una bestia que engañará a la gente con señales que van a ser milagrosas. Y es interesante considerar cómo la inteligencia artificial, con su capacidad para imitar el comportamiento humano y la inteligencia del hombre, podría ser utilizado para engañar a las masas. Y es así como lo hemos presentado en el capítulo que hablamos sobre la inteligencia artificial, parte 1 y parte 2. Que lo invito a que lo busquen en este mismo canal, Sony Daniels. Ahí pueden buscar el programa y analizarlo y estudiarlo. En Apocalipsis 13, del 16 al 18, describe la marca de la bestia, la cual será impuesta en forma obligatoria a la humanidad durante el reinado del anticristo. Mientras que la naturaleza exacta de esta marca no se especifica, es plausible que la IA y las tecnologías relacionadas puedan desempeñar un papel en su implementación. Así, por ejemplo, la identificación biométrica de la cara, sistemas microchips o incluso neuroimplantes, o podrían conectarse a sistemas de la IA para monitoreo, control, etc. Y a medida que la IA continúa progresando, porque eso va mejorándose día a día, debemos permanecer alerta a su potencial para ser así explotado con fines nefastos. Pero mientras que es crucial ser consciente de las implicaciones potenciales de la IA en estos últimos tiempos, nunca debemos de perder de vista la voluntad de Dios. La semana 70 iniciará ya a partir de que la iglesia no esté aquí en la tierra. Partamos de ahí. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia es inminente y es un hecho que va a ocurrir muy pronto, en cualquier momento. Ya puede ocurrir. Y ya estamos viendo las señales, así como vamos a buscar aquí en las noticias. Vamos a ver la noticia. Dice aquí la noticia en el CNN: cerrado el aeropuerto de Catania, en Italia, tras la erupción del volcán Etna. Pues la cadena de volcanes a nivel mundial están activas. Todo esto lleva a los movimientos telúricos, los terremotos que se dan a diario, en cada momento, cada segundo hay terremotos en la tierra, ¿no? El aeropuerto de esta ciudad siciliana de Catania, en Italia, cerró este lunes a las 7 a.m. hora de los Estados Unidos, del este de los Estados Unidos, luego de la erupción del volcán Etna, dijo la oficina de la prensa del aeropuerto en un comunicado del lunes. Por lo tanto, la llegada y la salida estaban prohibidas. Así advirtió la aerolínea y agregó que se juegan los pasajeros que se presenten en el aeropuerto solo después de consultar con su aerolínea, que no se presentaran. Así que vemos en Europa, Italia y la República Checa azotadas por fuertes lluvias que provocaron inundaciones, mientras que en una zona del mundo están con los calores intensos que están azotando a la tierra, como lo hablamos en la conversación anterior que hablamos sobre Malaquías 4.1 y 4.2, ¿recuerdan? Que está azotando a la tierra. Bueno, estos calores en otros lugares comienza a darse inundaciones, se dan lluvias torrenciales
que van llevando a inundaciones y grandes pérdidas en cuanto a la economía se dice, ¿no? Y pérdidas humanas también. Unas 120 personas han tenido que abandonar sus hogares en Italia, en la localidad de Bardonecchia, cerca de los Alpes, tras fuertes lluvias que provocaron inundaciones torrenciales y corrimiento de la tierra, deslizamiento. Y en Bohemia, en la República Checa, fue azotada con fuertes tormentas. Unas 120 personas han tenido que abandonar sus hogares en Italia, en la localidad del lugar cerca de los Alpes, por estas inundaciones torrenciales y los deslizamientos que se están dando a la tierra. Estos equipos de rescate pudieron localizar a 5 personas que habían sido declaradas ya como desaparecidas, pero bueno, se siguen encontrando personas. Dice aquí en tv.com: sorprendente granizo del tamaño de pelotas de tenis que dejó destrozos en Estados Unidos. Imagínense estos granizos, que la palabra de Dios habla de peso de un talento. Imagínense, estos todavía son el aviso apenas, porque hay un granero donde se encuentran todos los granizos que van a caer a la tierra. La Biblia lo dice, la Biblia lo especifica, que serán soltados en el tiempo de la tribulación, la gran tribulación. Detectan los primeros casos de Eris en México. Bueno, esta es la nueva subvariante del COVID-19, Eris, ahora se llama. Esta EG5, subvariante del Omicron, ha sido clasificada de interés para la OMS debido a su facilidad de propagarse. Al menos 2 casos de la nueva subvariante de coronavirus de nombre científico EG.5, pero conocida popularmente como Eris, ha sido detectados en México. Se trata de una cepa de COVID-19 que en las últimas semanas ha causado preocupación a nivel internacional por su rápida propagación. Ya suman 93 muertos por incendios vámonos hasta Hawái. 93 muertos por incendios en Hawái. Lo peor está por venir, alertan. Con la previsión de 1000 desaparecidos. Las autoridades de Hawái han podido revisar solo el 3% del área dañada por los incendios. Imagínense, hermano. Fuego arrasador. Los incendios que han asolado la isla de Maui, Hawái, durante la última semana han dejado ya 93 muertos, según la última cifra publicada este domingo por las autoridades, que han alertado de que el proceso de búsqueda de fallecidos está en su etapa inicial y lo peor está por venir. Al menos 80 muertos y miles de millones de dólares en daños por los incendios en Maui, en Hawái. El costo de la reconstrucción de la histórica de la ciudad futurística de Maui, en Hawái, se estimó en $5.500 millones. Suma exorbitante. La magnitud de la destrucción causada por los incendios forestales de Maui se hizo más patente este sábado cuando las autoridades advirtieron de que el número de muertos, que es de 80, probablemente aumentaría, y los equipos de búsqueda con perros rastreaban las ruinas ya calcinadas de la ANIA en busca de más víctimas. Todo esto está ocurriendo en el mundo, hermano. Todo esto es señal de lo que se viene para el tiempo de la tribulación, la gran tribulación. Así como podemos ver en este video, en el cual el fuego está arrasando a Maui, en Hawái, cómo dejó la destrucción en todos estos lugares, hermano. Todo se quemó, pérdidas económicas millonarias, pérdidas en cuanto a la vegetación, todo quemado, hermano, embarcaciones quemadas, todo en ruinas, y todo está llevando, hermano, a esto, a que se nos alerte de que estas son señales de los tiempos finales y que el mundo no quiere darse cuenta de lo que está ocurriendo, no quieren abrir los ojos. Los cristianos no ven noticias, los cristianos viven desconectados del mundo, viven en una idea de que no va a ocurrir nada, de que todo está bien, y todo alrededor se está cayendo. Todo lo que está a su alrededor se está destruyendo y se está cayendo, pero no ven más allá de su capacidad visual, a nivel de su capacidad espiritual tampoco, para ver las cosas más allá de lo que se debería ver. Entonces viven en un cristianismo falso, la gente se desmaya por los excesos de calores, la gente no sabe qué hacer por los calores que están azotando el mundo, la gente está tirada en el suelo, muchos lloran por los muertos. Bueno, todo esto está ocurriendo y ¿tú crees que el mundo cristiano se está dando cuenta de estas cosas? Creo que no están viendo la realidad de las cosas, no están leyendo la Escritura, no conocen las profecías.
¿No saben que esto está escrito ya? Malaquías 4:1 y 4:2 nos lo advierte de que estas calores azotarían a la humanidad y que esto es apenas principio de dolores, porque no se ha dado el inicio de la semana 70. La semana 70 está por comenzar, está muy cercana a comenzar. Pero primeramente se dará el rapto de la iglesia, donde ascenderemos allá a las nubes para encontrarnos con nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo, Yeshua, quien nos viene a rescatar de la ira venidera, de la cual hemos predicado aquí en múltiples ocasiones, y advertimos de que la iglesia no pasará la tribulación ni la gran tribulación. Hemos dado ejemplos bíblicos, hemos citado a la Biblia, que nos habla claramente, como 1 Tesalonicenses 1:10, como Romanos 5:9, Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 3:10. Todo esto nos advierte de que la iglesia no pasará la tribulación. Y todo esto lo que estamos viendo es principio de dolores. Principio de dolores. Y lo que hemos denominado anteriormente como la pretribulación. La pretribulación. O sea, antes que se dé la tribulación. No es que estamos ya por el segundo, ni el cuarto, ni el quinto sello. No, los sellos no han sido abiertos, hermano. No sigan esa falsa doctrina que están predicando por ahí, que ya se abrieron los sellos. No. Los sellos serán abiertos cuando la iglesia esté allá arriba y estemos cantando un nuevo cántico, dice Apocalipsis 5:9. Estaremos cantando un nuevo canto, haya un cántico nuevo, porque ahí estaremos cantándole al Señor de toda lengua, de todo pueblo, nación, linaje. Todos vamos a estar allí. Entonces, todas estas noticias están ocurriendo, hermano. Vemos que todo se cumple de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16:21, en Job 38:22-23. Así se detectan también los primeros casos de ERI en México. Todo esto habla de la palabra de Dios en Mateo 24:7-8, Apocalipsis 6:8. También hablamos del libro de Joel 2:30. Hablamos de Isaías, el libro de Isaías, que habla de muchas profecías en Apocalipsis 16:18. Y todas estas inundaciones que están ocurriendo en Europa. Todo esto está advertido en la palabra de Dios en Mateo 24:37 y 39. Todo está ahí escrito. Todos estos cambios climáticos, el cambio del Niño, puede duplicar los huracanes en este 2023. Y son señales, hermano. Todo está escrito ahí en el libro de Mateo 24:37-39. Las evacuaciones masivas debido a inundaciones, todo está señalado ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, 37 y 39. Todo está escrito ahí. Los huracanes se van a duplicar en el 2023 por este cambio climático severo que está ocurriendo a nivel mundial. Las temperaturas récord de océanos calientes y el Niño tardío están duplicando la posibilidad de una desagradable temporada de huracanes en el Atlántico este verano y otoño, advierte así la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU, de Estados Unidos. Bueno, estas temperaturas son inmensamente calientes, están muriendo muchos peces también. La fauna marina. Esto es noticia, hermano, reciente, es noticia actual. Y estamos viendo cómo ocurre aquí también en la China, como vemos en este video también. 21 muertos por corrimiento de tierra, por deslizamiento. Todo esto está ocurriendo también allá en el otro lado del mundo, donde están muriendo mucha gente. Todos los días mueren cantidad inmensa de personas por inundaciones o ya sea por el calor. Están muriendo muchas personas. Y todo esto nos está advirtiendo, son señales de lo que se viene muy pronto a la humanidad. Y muy pronto saldrá un personaje el cual va a traer el orden mundial, ¿no? Un presidente mundial, el cual va a estar llevando a cabo su propósito, el cual ya está profetizado. Y es el tema de hoy que hemos estado hablando, de que vamos a hablar del anticristo, ¿no? Tema que todo cristiano también debe conocer. Y como preámbulo quiero hablar de una escena de una película que tal vez muchos ya vieron. Esta escena es la parte final de la película de la profecía, estelarizada por Gregory Peck y dirigida por Richard Donner. Es la profecía, la película, ¿no? Fue un notable éxito taquillero, filmada en el año de 1976 y ganadora de un Oscar por la sonorización. Y se trata de que, así para que tengan una idea de la que le trata la película, un automóvil se dirige gradualmente a la iglesia de la ciudad y el señor Robert Thorne, el conductor, es el embajador de los Estados Unidos y está convencido que el niño que lo acompaña
es la misma encarnación del mal, el anticristo. Para acabar con este príncipe de las tinieblas, Thor debe clavarle las 7 dagas de Megido dentro de una iglesia. Esas dagas ahora están en su mano y él es el único que puede acabar con el anticristo antes que éste empiece su obra destructora. No muy lejos lo sigue la policía que está tratando de impedir el crimen. El jefe de la policía que está tratando de impedir el crimen, el jefe de la policía cree que Thor está loco. Cree que es un peligroso fanático que está dispuesto a matar a su propio hijo. Robert Thor entra apresuradamente en una iglesia arrastrando al niño por medio de los pasillos vacíos y lo coloca encima del altar mayor. Levanta el brazo con la daga en la mano para matar al niño, pero todavía el demonio tiene una última estratagema que es casi irresistible. Habla con la tierna voz de un niño diciendo: no lo hagas, papá, no me mates. Por un instante, la duda parece recorrer su espina dorsal, pero el hombre está preparado para esa manipulación. Ese niño es el anticristo, no debe salir vivo de ese lugar. Otra vez levanta su brazo sobre el niño. En ese momento se escucha un grito: ¡alto! ¡Es la policía! El hombre no se detiene y se alista para asestar la puñalada final. Se escucha un disparo. Una luz enceguedora ilumina hasta su último rincón de la vieja iglesia y el tiempo parece como que se detiene. La siguiente escena es un funeral. Thor ha muerto sin cumplir con su objetivo, con su cometido, y el hijo del mal ahora ha quedado bajo la protección del hombre más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos. El niño, y es un engendro del mal, está satisfecho y muestra una bella sonrisa infantil que estremece el corazón de los espectadores. La mayor parte de estas películas muestran al anticristo como un líder político como carismático. Es claro que estos grandes cineastas no tienen ningún interés en la profecía, en el estudio bíblico. Ellos simplemente han percibido cómo generarse grandes ganancias usando el interés de las multitudes por conocer el futuro. Y algo que siempre será un imán de audiencia son los acontecimientos del fin del mundo. Y claro, el tema del anticristo. No cabe duda que la sola mención de la palabra anticristo produce en muchas personas un cierto grado de escalofrío, muy incierto. Solamente con mencionarlo, dentro de ella emerge un temor casi inevitable por la evocación de las espeluznantes imágenes que acompañan la obra del anticristo en la imaginaria popular. Una precaria interpretación teológica junto a la poderosa influencia de grandes escritores de un género que podríamos denominar teología ficción, además de la persuasión inigualable de las imágenes del cine y la televisión, han llevado a millones de personas a creer que el anticristo será un gran líder que aparecerá en el firmamento de la política internacional y que con su sede de gobierno en Roma unificará bajo su poder a 10 poderosas naciones en Europa. En ese contexto se entiende que cada cierto tiempo aparezca una nueva versión sobre quién es el anticristo. En una época se pensaba que era Benito Mussolini, el dictador fascista, quien se hizo del poder en Italia en 1924. Entonces lo veían como que él era el anticristo. La derrota de Mussolini echó por tierra la hipótesis que era el anticristo, pero no desapareció el entusiasmo por seguir buscando un líder que cumplía con la característica del anticristo. Aunque la idea no recibió mucho respaldo, hubo algunos que identificaron a Adolfo Hitler como el anticristo. Quizá esta hipótesis nunca tuvo un amplio respaldo porque no hubo una pretensión conocida de Hitler de revivir la gloria del Imperio Romano. Años más tarde, cuando el turco Mehmet Ali Ekka atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II, Noam Hutchins del Southwest Radio Church defendió la idea de que la persona de Juan Pablo II era el anticristo porque había recibido una herida mortal. El lunar de nacimiento en la cabeza del líder de la extinta Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, no podía pasar desapercibido entre los cazadores del anticristo y se difundió la poco original teoría que esa marca de nacimiento sería la marca de la bestia y por lo tanto Gorbachev sería el anticristo. Ahora, hubo algunos que aseguraban que Henry Kissinger
el muy influyente secretario de Estado norteamericano, cumplía con todas las características del anticristo. También fue defendida la idea de Ronald Reagan, que era el anticristo, sobre la base de dos argumentos: que en el atentado que el presidente sufrió en 1981, uno de sus colaboradores fue herido en la cabeza, pero su herida mortal fue sanada. Por otro lado, el nombre completo de Ronald Wilson Reagan tiene 3 palabras de 6 letras cada una, o sea, 666, este era el número de la bestia. O sea, la lista de candidatos a anticristo ha incluido a Saddam Hussein, a Anwar el-Sadat y a muchos otros líderes. Como no podía ser de otra manera, algunos amigos incondicionales de la especulación profética ahora defienden por internet la idea de que el actual, para los tiempos pasados, han hablado de que Barack Obama de Estados Unidos era el anticristo también. Quien lo han dicho también de Trump, también lo han dicho. A esta altura es claro el sinuoso camino de la especulación sobre la obra y la identidad del anticristo, y que no nos llevará a ningún lado. Con seguridad debe existir un mejor método para identificar al anticristo que etiquetar como anticristo a cada líder carismático que va apareciendo en el devenir de la historia mundial. Han hablado del yerno también de Trump, Jared Kushner, multimillonario, joven, judío. El método de ensayo y error puede ser útil en cualquier otra actividad humana. En teología puede ser fatal. Porque si solo estamos atentos al acontecimiento histórico y al surgimiento de los grandes líderes, entonces no estaremos plenamente concentrados en la única fuente que sí puede darnos la respuesta. ¿Y quién nos puede dar la respuesta? La palabra de Dios, sin duda. La mejor manera de descubrir la identidad del anticristo es recurriendo a la Biblia. Debemos que ella nos diga lo que Dios ha revelado sobre la identidad y la obra del anticristo. Recordemos que a nosotros no nos interesa quién vaya a hacerlo, pero tenemos que tener el conocimiento completo de quién es este personaje para poder advertir a los demás. A nosotros no nos interesa conocer quién va a ser el anticristo. El anticristo ya está en el mundo, pero eso no nos interesa quién vaya a ser. Nos interesa es de que nosotros salgamos de la ira de Dios, escapar de la ira de Dios, nos vayamos en el rapto. Por su origen etimológico, esto de anticristo, la palabra anticristo significa en contra de Cristo, contrario a Cristo. También en lugar de o sustituto de Cristo. Por consiguiente, anticristo debe significar o un reemplazante de Cristo o un Cristo rival, o ambas a la vez. En otras palabras, se trata de un rival de Cristo que pretende ocupar su lugar. En la Biblia encontramos 5 veces la palabra anticristo. Esas 5 referencias se encuentran en 4 versículos escritos por el apóstol Juan. Podemos citar algunos versos aquí. Buscamos en 1 Juan 2:18 y nos habla así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y nos hemos citado aquí una cantidad de especulaciones humanas que han hablado de que ya está el anticristo. Y que ahí está el anticristo, que acá está el anticristo. Miren lo que dice 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 2:22. Miren lo que dice 2 Juan capítulo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mire 1 Juan 4:3 que dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Si bien es cierto que el apóstol Juan es el único que habla explícitamente del anticristo, Pablo también alude al mismo personaje. Al respecto, Alfredo Félix Boucher declara: el término anticristo no se encuentra en ningún otro pasaje de la Sagrada Escritura, pero Juan no hace más que retomar una idea ya presentada por el apóstol Pablo, quien ya había anunciado la llegada del antikeimenos. El antikeimenos, que se traduce como el adversario,
descritos por el profeta Daniel, la Biblia menciona al anticristo con otras palabras. El anticristo es llamado en 2 Tesalonicenses 2:3 el hombre de pecado, hijo de perdición. En Apocalipsis 13 es la bestia que sale del mar. En Daniel 7 es el cuerno pequeño. Anótalo. Todos estos símbolos describen algún aspecto de la obra del anticristo, y como un rompecabezas, cuando juntamos toda la información dada en la Biblia, la identificación del anticristo resulta inevitable. No debemos caer en el error de señalar algunas cosas que la Biblia dice sobre el anticristo. Es necesario recabar toda la información y veremos cómo el gran Dios del cielo nos revela de un modo absolutamente claro, y que no deja lugar a la más mínima duda. ¿Quién es el anticristo y cuáles serán sus obras en el marco de la historia humana, particularmente en el tiempo del fin? Digamos así, entonces, al momento de la identificación del anticristo, no haremos mayores preámbulos, iremos directamente al punto cuando se recaba toda la información bíblica sobre el anticristo. Y aquí voy a dar una serie de características de todos los títulos también que recibe el anticristo, y basado en la Biblia, no en especulaciones, no en ideas. Algunos piensan que se trata del papado, dicen. Algunos piensan que es el papado del anticristo. Sabemos que hay 3 bestias. La primera bestia, la segunda bestia. La primera bestia, que es el anticristo, del cual hemos hablado aquí. La segunda bestia, que es el falso profeta, que le sirve a la primera bestia y que le abre el camino y que se lo ha preparado. El anticristo surge entonces en un lugar densamente poblado. Uno de los símbolos bíblicos del anticristo es la bestia. El Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas. Miren lo que dice Apocalipsis 13:1. Aquí lo dice, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Aquí estamos hablando de las bestias, las 2 bestias. Esta visión de Juan nos muestra el lugar de donde emerge la bestia del anticristo. El apóstol ve a la bestia saliendo del mar, y este es un detalle significativo porque el mar y las aguas tienen un significado profético. Si lo buscamos ahí en Apocalipsis 17:15, dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Ya la Biblia misma se interpreta. Esto nos lleva a concluir que el surgimiento del anticristo se da en un lugar de gran densidad poblacional. En contraste, la segunda bestia del Apocalipsis 13 surge en la tierra, y significa que se trata de un poder que nace y se desarrolla en un lugar con poca población. Estaremos hablando aquí del falso profeta. La Biblia menciona específicamente el lugar que sería la sede y el centro de poder del anticristo. En la visión del Apocalipsis 17, Juan describe a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mira lo que dice Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Mira, esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Y cuántos cristianos no están estudiando, descubriendo la palabra de Dios? ¿Van a tener sabiduría? ¿Van a tener el conocimiento de la palabra de Dios? Aquí lo dice claramente. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Esta es una referencia inequívoca de la ciudad de Roma, conocida así también como la ciudad de las 7 colinas. Las 7 colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma, situada al este del río Tíber. Este conjunto geográfico ha protagonizado numerosísimos pasajes literarios y son una referencia muchas veces repetida en la cultura popular. Es claro que la intención de la profecía es mostrarnos que la secuencia histórica de los imperios es primero Babilonia, seguida del Medo-Persa, luego de Grecia, el Imperio Romano. Después viene eso, los pies. ¿Se recuerda que es una unión de hierro con barro cocido, que son los últimos gobiernos que se van a dar aquí, el anticristo aquí en la tierra? El cuerno pequeño, ¿no?, que habla. Recordemos la profecía, el sueño que tuvo Nabucodonosor sobre los diferentes imperios que se desarrollarían a través de la historia: el babilónico, el medo-persa, el greco, el romano. Y entonces los pies, donde son esos 10 dedos, donde son 10 gobiernos que hacen uniones y se hacen las uniones.
Bueno, todo esto es profético porque después vendría el gobierno de Jesucristo, que va a venir como una piedra no cortada por mano de hombre y llegará a la tierra y derribará el gobierno del anticristo. Sí, señores, así es el gobierno de Cristo. Y hablamos de estas 4 bestias, el león, el oso y el leopardo, con 4 cabezas. Y una bestia que era difícil de describir, pues este es el gobierno del anticristo. El anticristo representa un poder diferente a otros imperios. Este aspecto está claramente establecido en la profecía de Daniel 7, donde se presenta a la bestia espantosa como completamente diferente a los otros reinos. La diferencia radica en que se trata del surgimiento de un poder político y religioso. La faceta política de este poder se deduce del hecho de ser presentado como un cuerno como los demás reinos. Al respecto, Boucher toma una declaración de Gauss y declara en el lenguaje de la visión que es en efecto un cuerno, sino un reino, un rey o una sucesión de reyes, solo que este cuerno tiene además pretensiones de supremacía moral religiosa, habla palabras contra el Altísimo, persigue a los santos, pretende cambiar la ley divina. Se trata de un poder político religioso, una combinación letal contra los siervos de Dios. Nadie puede dudar del carácter político religioso del papá. El papá es a la vez líder espiritual de millones de personas, y yo lo veo como ese falso profeta al que le está arreglando el camino con todo esto del ecumenismo, lo que está ocurriendo en la tierra, de unir a todas las religiones en una sola. Está preparándola y haciendo ya lo que ya está constituido la religión del anticristo, que ya está. Recordemos que hemos hablado del lugar allá donde se ha hecho una mezquita, una iglesia, una sinagoga en un mismo sitio. Es ecumenismo, es arreglando el camino a llegada del anticristo. El país más pequeño del mundo. ¿De dónde saldrá este falso profeta? Claro, de ahí. En su condición de líder espiritual, amado y reverenciado y obedecido por los católicos, que constituyen la iglesia cristiana más grande del mundo. El anticristo tendrá un periodo de dominio de 1260 años, es decir, esto llevado a 1260 días. El periodo en el cual el dominio del anticristo está mencionado varias veces en la Biblia. Esto nos ayuda no solo a discernir el tiempo de la supremacía de este poder, sino también concluir que todos los diferentes símbolos se refieren a un único y un mismo poder. Daniel se menciona que los santos serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año, son 3 años y medio. Por el contexto bíblico sabemos que el tiempo se refiere a 1 año, y que por otro lado, puesto que el arameo no tiene dual, es justo suponer que la palabra tiempo se refiere a 2 años. Entonces medio tiempo debe significar entonces medio año. Es decir, que este periodo de tiempos y la mitad de un tiempo debe entenderse como 3 años y medio, y no darse otra idea, ¿no? Expresado en días este periodo representa 1260 días, que deben ser tomados como días proféticos, lo que daría 1260 años si fueran por año, ¿no? Este mismo periodo se encuentra registrado en la Biblia en Apocalipsis 11:13 y en Apocalipsis 12:6. También la Biblia presenta el mismo periodo como 42 meses. En Apocalipsis 13:5 y en Apocalipsis 11:2. Es un periodo de supremacía del anticristo, el de sufrimiento y la tribulación para el pueblo de Dios. El anticristo será un poder blasfemo, que el anticristo es un poder que blasfema al nombre de Dios. Queda muy claro al leer las siguientes declaraciones bíblicas: y hablará palabras contra el Altísimo. También se le dio que hablara grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia. Para entender la naturaleza blasfema del anticristo es necesario definir la palabra blasfemia desde el punto de vista bíblico. Y todo un blasfemo es un anatema, es un maldito. Todo el que habla contra Dios es blasfemia. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahí está clarito, hermano, lo que dice la palabra de Dios. El anticristo perseguirá a los santos del Altísimo y prosperará. Tanto Daniel como Juan describen el anticristo como un poder perseguidor de los santos. Daniel menciona que el cuerno pequeño a los santos del Altísimo quebrantará. Y Juan dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
Y también que la mujer de Apocalipsis 17 estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El testimonio profético es concluyente. El anticristo perseguirá a los santos. El Altísimo tendrá gran éxito en contra de los santos. En Apocalipsis 17:6 dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este es el anticristo. Y a continuación una serie de títulos que vamos aquí a enmarcar para que los vayan anotando. Características y títulos bíblicos del anticristo. Número 1, anota ahí: rey altivo. Dice la palabra: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Daniel 8:23, anótalo. Número 2, el príncipe que ha de venir. Y después de las 62 semanas que se quitará la vida al Mesías, dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será su inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El príncipe que ha de venir, así lo dice la palabra de Dios. Número 3, el cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8, Apocalipsis 13:4 y 5, anótalo. Número 4, el desolador. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Daniel 9:27. Por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24:15 y 16. Número 5, el hombre de pecado y de perdición. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Número 6, se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según de Tesalonicenses 2:4. Número 7, el inicuo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentiroso. Según de Tesalonicenses 2:8. Número 8, la bestia. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 12:7, Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 14:9, Apocalipsis 15:2, Apocalipsis 16:2, Apocalipsis 17:3 y 13, Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10. Anota todo esto y revisa varias veces este programa, hermano. El hombre despreciable, número 9, el hombre despreciable. Le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. Daniel 11:21. Número 10, el rey ensoberbecido, el rey que hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y apropiará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11:36. Número 11, de ascendencia judía. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Mira lo que dice aquí. Del Dios de sus padres no hará caso, o sea, judío, va a ser judío. Ni del amor de las mujeres, o sea, es un hombre, pero no gusta de las mujeres. Quiere decir que es homosexual, ¿verdad? Esto es lo que se interpreta aquí claramente en la Sagrada Escritura. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. La palabra Dios de sus padres está escrita con mayúscula y viene de la palabra hebrea Elohim, que significa Dios supremo. Daniel 11:37. Número 12, será descendiente de la tribu de Dan, y al pueblo de Israel engañará y lo llevará a la desolación y desgracia, con el pacto de muerte. Isaías 24, 3 y 6, 28, 14 a 17. Número 13, el anticristo traerá desgracia y desolación a la nación de Israel y al mundo entero, por haber roto el pacto sempiterno de Dios con Israel, por haber repartido las tierras de Israel, como lo dice Joel 3, 1 y 2, Isaías 24, 3 al 6 y 28 del 14 al 17. Uno de los atributos de este personaje diplomático
será convencer a muchos líderes y llevarlos a sus planes de destructores que son guiados por el mismo Satanás, padre de la mentira, al que vino a robar, matar y destruir. Juan 8, 43 y 45 y 10 y 10. Número 14, punto 14. Será ocultista y satánico, mas honrará en lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Daniel 11, 38 y 39. Será de ascendencia judía, por no hacer caso del Dios supremo, de su padre Elohim. También la palabra de Dios nos dice que saldrá de esta última cuarta bestia de 10 cuernos reinos y derribará a 3 de ellos. Entonces queda muy claro la zona geográfica de su origen. De este diplomático europeo será Europa con su plataforma para alzarse como líder mundial. Será un personaje muy astuto, sagaz y con gran habilidad para engañar, dando recompensas y honores a los que participen en sus planes beneficiosos. Otros han dicho que sale de Siria. ¿Cuándo surgirá entonces el anticristo? El profeta Daniel deja muy claro que este diplomático personaje saldrá a la luz pública hasta cuando se confirme el pacto, dando inicio a la semana 70, o sea, la semana 70 para Israel. Cuando se diga paz y seguridad, será cuando se abra el primer sello y salga el primer jinete del Apocalipsis con su corona y arco en su caballo blanco, venciendo para vencer, trayendo una falsa paz temporal, que inmediatamente, tan pronto salga el segundo jinete del Apocalipsis en su caballo bermejo, quitará la paz mundial. Y será destrucción repentina. Apocalipsis 6, 1, del 1 al 4 y 1 Tesalonicenses 5, 3. Cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. No olvidemos esto. Para quitar la paz mundial, por un momento tuvo que existir esa paz temporal. Recuerden eso siempre. En 2 Timoteo nos habla claramente que nosotros tenemos que estar predicando la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Porque el pueblo de Dios no conoce todas estas cosas, todos estos detalles, y no conocen la palabra de Dios, entonces son engañados, son distraídos como están siendo actualmente, con show, mega show, conciertos, mensajes de motivación personal, pero no hay el mensaje de salvación, de arrepentimiento, de perdón, no hay mensaje del infierno, del cielo, no hablan del rapto, hablan pura falsa doctrina, apostasía de lo que se está viviendo. Tenemos que estar predicando la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo, como lo dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Y hay que orar, hermanos, hay que estar orando todos los días, orando para ser tomados por dignos de escapar, como lo dice Lucas 21, 36. Y nunca olvidemos de orar por Israel, por Jerusalén, como lo dice Salmo 122, 6 y Génesis 12, 13, para ser bendecidos, hermanos. Si lo bendecimos, seremos bendecidos. El mundo está distraído, no sabe lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La gente no está hablando de rapto porque piensa que ya no existe el rapto. La mayoría de los cristianos, de 7 de cada 10, niega el rapto, imagínense. O sea que ya esa esperanza se la han quitado. Y deberíamos estar aquí, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Porque es necesario, porque el mundo está lleno de maldad, de odio, y quiere vernos destruidos, y quiere desbaratarnos, vernos tirados en el suelo, sin predicar, sin llevar el evangelio, y estar distraídos en otras cosas. Muchos piensan que siempre me han predicado que Cristo viene, y nunca ha llegado y no ha pasado nada. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice en 2 Pedro 3, 9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Él no retarda su promesa, sino que muchos lo tienen así como que no viene nada, lo tienen por tardanza, pero Él va a venir, como dice aquí Apocalipsis 3, 11. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno te arrebate tu premio, tu galardón, para que nadie te distraiga. Pon tu mirada en Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Ahí el que hizo, el consumador de todo lo que está creado en el mundo.
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siempre que pidamos perdón, Él ya pagó el precio. Él pagó el precio de nuestra salvación. Nuestra salvación está allí. Solamente resta a nosotros cada día trabajar y seguir llevando el Evangelio. Nos recuerda, no olvides que por tus obras no vas a ser salvo, porque tú eres bueno, o porque predicas, o porque llevas el Evangelio, o porque tú haces buenas donaciones, qué sé yo. Nada de estas cosas te hace digno de entrar al reino de los cielos. Es la gracia de Cristo, es su gracia, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario, es el que nos hace que nosotros lleguemos y accesemos al cielo. Él nos limpia de todo pecado. Tenemos que vivir separados para Él, como lo dice Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16. Vivir en santidad, ser santos, confesarlo siempre con nuestras bocas, que si lo confesamos con nuestra boca seremos salvos, hermano, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así lo dice Romanos 10:9-10. Y nos da un premio aún mayor, porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Cada vez somos menos los que creemos que nos vamos en el rapto. Cada vez el grupo se hace más pequeño. Y por eso se habla la Biblia aquí en Lucas 12:32, manada pequeña, manada pequeña. Nosotros no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está allá arriba, Filipenses 3:20, está en los cielos. No sean engañados por estos lobos rapaces que están trayendo falsas doctrinas, se eviten de buenas personas, de buena gente, y están engañando a miles, millones de personas están engañando. Estos falsos profetas, estos falsos maestros. Así lo dice la palabra de Dios en 2 Pedro 2:1-3. Claramente están llevando a la gente a un despeñadero, le han quitado esa esperanza de que existe el rapto, de que Cristo va a venir por su iglesia y que seremos levantados en las nubes a encontrarnos con Él allá. Primeramente resucitarán los muertos en Cristo. Y así lo dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y cuándo vendrá entonces? ¿Cuándo se dará el rapto? Nadie sabe el día ni la hora. Pero ya ha caído esa gota que está a punto de derramarse ya la ira de Dios. Esa gota de agua que falta para que se rebose la copa y lleve al colmo. Y a través de estos organismos mundiales es que se está llevando el cumplimiento, la aprobación y la legalización del pecado a nivel mundial. Como lo hemos mencionado, a través de ello es que se está llevando a la difusión a todo el mundo de esta, donde el pecado es legal, donde hay muchas cosas que están muy mal y que estamos viviendo claramente lo que dice la palabra de Dios, que a todo lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo le iban a llamar bueno. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Es necesario que predicamos la palabra tal cual está, la sana doctrina, no adulterando. La semana 70 está a punto de iniciarse y de que se dé el rapto. Según de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿De qué estamos hablando aquí? Del rapto. No estamos hablando de la segunda venida, estamos hablando del rapto de la iglesia. Porque muchos van a ser sorprendidos, muchos serán sorprendidos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay muchos cristianos que ya no van a la iglesia, que ni les interesa leer la Biblia, viven apáticos, no viven, no sé qué tienen en su cabeza, su mente está nublada por cosas terrenales, en sus riquezas terrenales. Tienen que poner su mirada en Cristo. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos, miles, millones están siendo engañados por estas falsas doctrinas que se han introducido en la iglesia, del positivismo, la confesión positiva, del declara, del que yo decreto, el dominionismo. Hermano, hay una cantidad, el Dios Junior y todas estas cosas, todas falsas doctrinas, pura locura que se han introducido, doctrinas de demonios a la iglesia. Y la iglesia lo está viendo como si fueran normales, si fueran, esto es normal. Porque si no hay un apóstol en una iglesia, esa iglesia no es de Dios.
¿Quién dijo que los apóstoles son los que de ahora son los verdaderos? Que vayan a buscarse allá en Apocalipsis 20, 21, 22, allá de hablar de cuáles son los verdaderos apóstoles. Qué locura, más de 2000 años sin mencionarse ni los padres de la iglesia que se nombraban apóstoles, solamente nombraban a pastores, nombraban a apostolados, pero no apóstoles, a obispos, a diáconos, pero no apóstoles. Y todo, ahora se vive en una confusión, la gente nueva en la iglesia piensa que eso es normal. Dice la palabra en Mateo 24, 32, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque no conocen la Sagrada Escritura, no conocen la palabra de Dios. Proverbios 36 dice, no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y en Apocalipsis 22, 18 lo dice así. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, el temor hacia la cosa de Dios se ha perdido. Estos hombres que dicen que ser predicadores no le temen a lo que dice la Escritura. O no saben leer o se hacen los tontos o se hacen los idiotas. 1 Tesalonicenses 5, 20, 21 dice, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo y retener lo bueno. Hasta aquí ha sido la enseñanza del día de hoy, hermano. Esperemos que sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Hemos advertido de quién es ese personaje, el anticristo. Analízalo a la luz de la Sagrada Escritura, a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia. ¿Cuándo saldrá? Una vez que la iglesia sea arrancada aquí de la tierra. Él saldrá de escena, sin duda alguna. ¿De dónde saldrá? Ya sabemos. No sabemos quién es, pero conocemos sus características que están descritas bíblicamente. De origen judío. Tiene que ser para ser aceptado por Israel. Así que, hermano, sigamos orando por este ministerio. Que Dios me lo bendiga, que el Señor me lo guarde. Y shalom, shalom, alejen. Nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido.